Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra revolución fundadora en el sentido estricto del término. Es una palabra linda, fundación, empezamos ahí algo, ¿no? Y creo que si nos remontamos un poco a los orígenes de esto, uno podría acordarse de aquellos libros de texto con los que estudiábamos y había antecedentes, ¿no? Los antecedentes de la Revolución de Mayo, donde algunos estaban más fuertemente que otros presentes, ¿no? Y yo creo que es interesante decir que la Revolución tiene antecedentes muy remotos, en cuanto a que hubo rebeliones indígenas casi inmediatamente de producida el primer contacto, el mal llamado descubrimiento de América. Así hubo en nuestro continente permanentes rebeliones desde 1493 en adelante, rebeliones muy importantes, y echando por tierra toda esta imagen de la recepción como dioses de los conquistadores, ¿no? Que solamente se dio parcialmente en algunos lugares y durante un tiempo muy breve, hasta que se dieron cuenta de quiénes eran realmente estos personajes. En cuanto a antecedentes así cercanos a la fecha de 1810, seguramente hay que recordar un hecho fundamental, que es la Revolución de los Estados Unidos, la llamada Revolución Norteamericana o Independencia de los Estados Unidos, un hecho que nuestra historia afrancesada, una historia muy afrancesada que hemos tenido durante mucho tiempo en Argentina, siempre minimizó. Pero realmente es una revolución muy importante, es una revolución que implanta la República. Pensemos que existía algún régimen parlamentario en el mundo, una cierta división de poderes, pero con el mantenimiento de la monarquía. Estamos hablando, por ejemplo, de Gran Bretaña. Pero Estados Unidos va a traer la novedad de una división de poderes con un sistema republicano, un sistema presidencialista, un sistema de elecciones, un sistema bipartidista. Aparecen personajes realmente muy importantes, como Franklin, por ejemplo, que va a ser algo así como el nexo entre la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, porque va a ser el embajador de los Estados Unidos de este nuevo país en París, y va a ser un tipo clave en el contacto con los revolucionarios en esos años que median, esos 12 años, ¿no? Casi, entre la Revolución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Otro personaje fundamental, bastante poco conocido, es Thomas Paine, que es el autor de Los Derechos del Hombre, ¿no? Un libro que se adelanta muchos años a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la Revolución Francesa. Jefferson, la idea del federalismo, que es una idea bastante revolucionaria e innovadora, esta idea de que los estados deben tener un poder proporcional, y que ese poder está en directa relación con su capacidad económica. Él dice que el federalismo solamente puede desarrollarse cuando hay una cierta distribución equitativa de la riqueza en un país, ¿no? Que si hay una zona rica y el resto pobre, el federalismo está condenado a fracasar, y quizá nosotros somos un poco el ejemplo de esto, ¿no? Después, evidentemente, hay que mencionar en 1780 la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Esta enorme rebelión que va a durar casi un año, una rebelión muy importante que va a tener un espacio geográfico muy amplio, que va desde Quito hasta nuestra provincia de Mendoza, 100.000 efectivos, hombres, mujeres, niños, alzados en arma, que logran algunos triunfos y que luego van a terminar siendo traicionados y derrotada esta revolución, pero con manifiestos muy importantes, ¿no? A mí me parece interesante decir que todos los que estamos acá sabemos cómo murió Tupac Amaru, sin duda, pero por ahí no todos sabemos por qué luchaba, porque la historia Poder se ha encargado didácticamente de dejarnos muy claro cómo muere un rebelde, pero no tanto de por qué, ¿no? Cuáles son los motivos de esa rebelión. Esa rebelión se hacía en contra de la injusticia española, en contra de la esclavitud, yanaconazgo, la mita, sistemas de servidumbre personal, la devolución de las tierras. Un planteo muy interesante, ¿no? Es que si el Estado español reconoce a una persona como tal para que pague impuestos, la debe reconocer como alguien con derechos políticos también, ¿no? Esto plantea Tupac Amaru. Derechos de la mujer, que plantea Micaela Bastida, ¿no? Compañera de Tupac
y una de las personas más importantes de esta rebelión, lo cual desmiente este dicho machista de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque Micaela estaba prácticamente al mismo nivel de conducción de la revolución. La revolución termina, como sabemos, en una catástrofe, la derrota y el suplicio de todos los integrantes de la familia Tupac Amaru, con excepción del más pequeño, Fernando, que es enviado al África y luego a España, ¿no? Y bueno, uno ahí puede advertir la dignidad enorme de este hombre, ¿no? De Tupac, que en el último momento del suplicio se le pide que dé nombres, que delate, y cuando le preguntan por los responsables, él dice, y esto es interesante porque el que rescata este diálogo es el verdugo, ¿no? Fíjense cómo habrá impactado la dignidad de este hombre que hasta el que va a contar la historia de los vencidos cuenta esto que dice Tupac, ¿no? Que es, acá hay solamente dos culpables, usted por haber creado las situaciones de injusticia y nosotros por querer modificarla, ¿no? Y lo dice el verdugo, ¿no? El comendador Areche, el corregidor Areche. Luego vendrán episodios que creo que son muy trascendentes también para acercarnos al escenario de la revolución, como son, por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿no? Hecho casi gastronómico de nuestra historia, donde debatimos si aceite o no aceite o ese tipo de cosas. Nosotros en Algo Habrán Hecho nos burlamos un poco de esto, pues nos parecía que era una discusión menor y que era lo que quedaba en la gente, el aceite hirviendo, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de un hecho muy importante, un hecho importante a nivel internacional. Se da en el contexto de la guerra europea, ¿no? En las guerras napoleónicas, es decir, quién va a terminar ocupando una zona clave de América como es el río de la Plata. ¿Por qué clave? Bueno, porque era la zona que controlaba el único paso interoceánico existente en América, que era el Estrecho de Magallanes. Pensemos que el Canal de Panamá le faltaban 100 años para construirse y todos los barcos que querían ir hacia el Pacífico tenían que pasar por nuestro territorio. Por lo tanto, además de ser un puerto muy importante, ¿no? El puerto de Buenos Aires, Montevideo, toda esta zona, por también el control de Portugal, de la colonia portuguesa de Brasil. Todo esto está en juego en esa expedición al Río de la Plata en 1806. Ahí pasan muchas cosas. Primero, que se demuestra para las mentes preclaras que estaban mirando un poquito más allá cuál sería el momento de hacer una revolución independentista. Queda claro estratégicamente que militarmente la colonia es absolutamente débil, que no tiene cómo defenderse, no tiene elementos serios de defensa. Es muy rápidamente tomada, se convierte en colonia inglesa y los ingleses comienzan a hacer cosas que modifican un poco la vida de los porteños, ¿no? Es decir, el libre comercio, por ejemplo, la libertad de imprenta, la libertad religiosa, es decir, elementos que se les da una dosis, ¿no? Como para que prueben, al punto tal que hay una duda en la dirigencia revolucionaria, Pueyrredón, Belgrano, que piensa, bueno, no nos convendrá cambiar de amo y pasar a ser una colonia británica, ¿no? Pregunta que algunos argentinos del siglo XXI, segunda década, se hacen todavía, ¿no? ¿Por qué no fuimos a una colonia inglesa, ¿no? El que responde en el momento, o sea, contemporáneamente a los hechos, es Belgrano, ¿no? Donde dice que no se puede de ninguna manera cambiar de amo porque Gran Bretaña ya lo ha hecho con otras colonias y en los tratados de permuta vuelve la colonia al lugar de origen, según la conveniencia del Imperio Británico, ¿no? Además de dar algunos ejemplos de lo que implica ser una colonia inglesa, bastante desfavorable para los colonizados, por ejemplo la India, ¿no? Este era un personaje del que ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Manuel Belgrano, un cuadro, un verdadero cuadro de lo que va a ser la revolución. Ahí se desiste de toda posibilidad de acompañamiento y comienza entonces la resistencia, que termina con probablemente casi la única derrota de semejante tamaño después de la derrota en la guerra de los Estados Unidos que sufre Gran Bretaña, ¿no? Cuando estuvimos filmando Algo Habrán Hecho, estuvimos en el Museo del Ejército, dentro de
de las derrotas que sufrió el ejército británico, hay dos muy marcadas que ellos la llaman la derrota en los Estados Unidos y la campaña del sur, que son las invasiones inglesas, ¿no? Que va a ser mucho más grave en la segunda invasión, cuando ya ahí es realmente un ejército muy poderoso el que viene y es derrotado ya por un pueblo que lo está esperando, ¿no? Ese pueblo que está esperando al invasor también está pensando, ¿no? Porque ese pueblo ha formado las milicias populares, milicias realmente populares. ¿Qué tan populares? Bueno, para algunos demasiado populares, ¿no? Pensemos que a la milicia se incorporaba todo varón, a partir de aproximadamente los 14 años. No había una edad mínima, pero tengamos en cuenta que los chicos se incorporaban a la vida activa muy tempranamente porque morían a los 40 años aproximadamente. Las clases populares, alguien de las clases populares raramente vivía más de 40 años, ¿no? Esa era la expectativa de vida, así que se casaban a los 14, se incorporaban a la milicia a los 12, San Martín entró al ejército español a los 11 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, los adultos varones se incorporaban, esclavos, libres. ¿Y qué importaba en las milicias? Particularmente en las criollas, porque estaban las otras que eran las españolas, los gallegos, los cántabros, bueno, cada uno tenía su gentilicio. En las criollas importaba la aptitud para el mando y para el combate. Entonces ocurría algo muy curioso, y era que un esclavo podía mandar a su amo en la milicia, porque tenía mayor aptitud de combate, y esto pasaba. La milicia era un lugar, lógicamente, donde se discutía política, y de las milicias van a ser la vanguardia de la revolución. Ahí se van a ir conociendo los muchachos que van a estar después en la primera línea de la revolución. Y hay otro hecho, después de este fracaso imperial tremendo, ¿no? Fracaso imperial que, fíjense ustedes, Inglaterra va a dar mucha cuenta de esto, al punto tal de hacerle un juicio durísimo al general Wheelock, ¿no? al gran derrotado de las invasiones, después de Hereford, pero la verdad que Wheelock tenía más responsabilidad porque venía con un verdadero ejército detrás, más de 10.000 hombres, ¿no? A invadir Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes en aquel momento. El juicio es durísimo, ¿no? Se lo degrada, bueno, y ahí se analiza un poco las causas de la derrota, y entre las causas de la derrota está la convicción de los porteños, dice, de los locales, de luchar hasta las últimas consecuencias. Ahora, una vez logrado el triunfo, la sensación que queda es, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, teníamos a un virrey que había huido las dos veces, el virrey Sobremonte, que había defeccionado, que no se había preocupado en absoluto por la defensa de esa ciudad. El pueblo había elegido a un virrey, una cosa única en la historia de América, ¿no? Un pueblo que elige un virrey, al punto tal que esto preocupa mucho a las autoridades españolas, porque además el pueblo elige un virrey francés, ¿no? Bastante poco correcto en un momento donde Napoleón está en su apogeo. Así que esa es un poco una situación complicadita que va haciendo pensar a la gente, ¿y ahora qué, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como si esto fuera poco, vendrá la gota que colme el vaso, ¿no? Que es la invasión napoleónica de España. Un hecho muy importante, un hecho donde Napoleón en realidad quiere invadir Portugal. Napoleón, entre sus estrategias militares, usa mucho la estrategia comercial y diplomática, y ha decretado el bloqueo continental. Sabe que Inglaterra, el lugar donde más le va a doler y donde le pueden pegar es en su comercio, y por lo tanto obliga a todos los países de Europa a bloquear continentalmente el comercio con Gran Bretaña, ¿no? Ahogar comercialmente a Gran Bretaña. Portugal se resiste a cumplir con el bloqueo, por lo tanto Napoleón invade Portugal, y para invadir Portugal tenía que pasar por España. Cuando está en España con una tropa tan importante se da cuenta que España la verdad que está en condiciones de ser tomada, y ahí es donde entonces también ocupa España, y se produce un episodio muy de zarzuela, podríamos decir prácticamente, donde explota las diferencias graves que había entre Carlos IV y su hijo Fernando.
y por lo tanto los hace concurrir a la frontera con Francia, en Bayona, y ahí hay una farsa, realmente una farsa donde cada uno renuncia en nombre del otro. Fernando había sido coronado rey recientemente, Fernando renuncia en favor de Carlos, Carlos va a terminar renunciando en favor de Napoleón y Napoleón va a terminar nombrando a José Bonaparte, su hermano, el rey de España, ¿no? Así que hay una anomalía, se pierde la legitimidad real, ¿no? Estamos en 1808, se sacude el mundo y evidentemente no es un secreto para nadie que Napoleón aspira a ocupar el imperio español en América. Esto es obvio, ¿no? Cualquiera que se siente en el trono de Madrid tendrá lógicamente esa pretensión. Venimos a este lado del Atlántico y obviamente es la gran oportunidad que se está esperando, es decir, poder a partir de un hecho jurídico irrefutable como es la pérdida de legitimidad del reino, ya no hay un rey legítimo en España, empezar a plantear entonces teorías que hablan de la reversión del poder, teorías que venían de prácticamente la época del principio de la Edad Moderna, ¿no? Teorías que tenían que ver con los jesuitas, como el padre Suárez, la idea de que en el pueblo reside el poder y que el pueblo en todo caso lo otorga a un rey, pero que el último y primer depositario del poder es el pueblo. Las teorías inglesas de la Revolución Inglesa de 1648, ¿no? La teoría del pacto social, donde en realidad el pueblo le otorga el imperio al rey, pero sigue teniendo esa potestad, y el rey tiene que cumplir con su deber de gobernar correctamente, y si no, ese derecho vuelve al pueblo. Esto se puso en práctica en Inglaterra, ¿no? En 1648 se hace la revolución y poco tiempo después Carlos I es decapitado, el rey, ¿eh? No es chiste, y el poder pasa a un régimen parlamentario, ¿eh? Después tendrá, obviamente, el crecimiento de la ideología en Francia y en Europa llevará a la aparición de lo que conocemos como las ideas ilustradas, las ideas de la enciclopedia, ¿no? Un hecho revolucionario. La aparición de la enciclopedia es, a todas luces, valga la expresión, un hecho revolucionario. Es decir, aparece un digesto con todo el saber humano disponible en Occidente, que va a ser ordenado, no ya jerárquicamente, como correspondía históricamente al saber medieval, sino que aparece la idea de ciencia, es decir, ordenaremos alfabéticamente los saberes. Ya no estará, como en todos los libros de ciencia, hasta 1750, en primer término Dios, ¿no? El poder celestial, sino que puede estar la palabra ábaco, que es un elemento cotidiano, de uso cotidiano, sin demasiada importancia, digamos, pero que estamos ordenando alfabéticamente, científicamente los saberes. Se está separando el saber de la religión, ¿no? Un hecho que va a tener muchísima trascendencia. En ese reordenamiento aparece también la idea de que el concepto de pacto es un concepto demasiado abstracto, demasiado tácito, ¿no? El pacto planteado no escrita, de una manera escrita, parece que no alcanza, por lo tanto lo que plantea el amigo Rousseau ya es un contrato, o sea, la idea del contrato social, ¿no? Un contrato firmado que se parece mucho a una constitución, es decir, tenemos que tener por escrito cuáles son nuestros derechos, obligaciones, donde también se habla ahí del soberano. El pueblo sigue siendo el lugar de residencia del poder que lo delega en una persona que tiene que hacer lo correcto para gobernar, ¿no? Si esa persona no hace lo correcto, siguiendo a Locke, otro pensador inglés muy importante, hay un derecho a la rebelión. El pueblo puede rebelarse porque no se está haciendo lo que corresponde. Si por algún motivo el rey pierde su poder, ese poder vuelve al pueblo que decidirá de alguna manera qué hace con él. Este principio de retroversión del poder aparece primeramente en lo que se llamó el silogismo de Chuquisaca, nuestra universidad más importante. Recordemos que nosotros pertenecíamos al Reinato del Río de la Plata y la universidad más importante que teníamos era de Chuquisaca, la actual Bolivia, una ciudad situada muy cerquita de las minas de Potosí, donde estudiaron personajes muy importantes de nuestra historia, como Mariano Moreno, como Juan José Castelli y como el autor de este silogismo, que es Bernardo de Monteagudo, quien plantea muy categóricamente que
hay que pensar por nosotros porque evidentemente España, hay un rey ilegítimo en España, ¿no? Y plantea esto en un exquisito trabajo que es el diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, una obra de teatro, ¿no? Donde se discuten Fernando, el actual rey despojado de su trono por Napoleón, y Atahualpa, el último inca que ha sido asesinado por los españoles y despojado de su reino y de sus súbditos. Comienza este diálogo con Fernando VII diciéndole a Atahualpa: estoy desolado, me han despojado de mi reino, me han despojado de mis súbditos, y Atahualpa le dice simplemente: te entiendo perfectamente, ¿no? Usando una ironía muy interesante, Monteagudo, y a partir de ahí son todas fundamentaciones filosóficas, donde Atahualpa va a hablar con todo el andamiaje filosófico de la revolución y donde Fernando va a hablar con el discurso del papado, de la obediencia al poder divino, un trabajo impresionante de 1808 que termina con el primer manifiesto independentista del que tenemos memoria en el Río de la Plata, convocando a luchar por la independencia, ¿no? Esto es en 1808 y esto va a derivar en la Revolución de 1809, 25 de mayo del 9, en Chuquisaca, cuyo uno de sus protagonistas es Monteagudo, este tucumano tan importante y tan poco valorado por nuestra historia oficial, antecedente inmediato casi de la Revolución. Revolución de Chuquisaca y La Paz, dos levantamientos muy importantes donde hay mucha participación indígena también en este levantamiento, que es reprimido durísimamente por Cisneros, este virrey que ha mandado de urgencia España para reemplazar al virrey francés, a Liniers. Una de las primeras tareas de Cisneros es esta cruel represión del levantamiento de Chuquisaca y La Paz. Así estamos más o menos y sosteniendo un poco la cosa, lo que ha ocurrido en España, que es que esta retroversión del poder, así entendida por el pueblo, dio lugar a la creación de juntas locales en toda España y una junta central en Sevilla, ubicada en Sevilla porque era el lugar más lejano a la cercanía de los ejércitos napoleónicos, que va a coordinar la acción de todas las otras juntas, que son juntas de carácter político-militar. Estas juntas, por ejemplo, son la Junta Central de Sevilla, la que maneja los ejércitos. Por ejemplo, el ejército donde está peleando Napoleón, donde está peleando San Martín. El ejército de San Martín es un ejército que responde a la Junta de Sevilla, por ejemplo. De alguna manera había un paréntesis de cierta legitimidad en esta Junta. ¿Qué estaban esperando los patriotas que ya venían trabajando en pensar la independencia? Bueno, que caiga el último bastión del poder español. Sabían que era cuestión de tiempo. Y este último bastión del poder español cae en enero de 1810. Es decir, la Junta de Sevilla cae, ya no hay un poder convincente, se forma un consejo de regencia manejado por la aristocracia española y algunos obispos sin ninguna legitimidad. Y ahí es donde aparece la genialidad de algunos americanos que advierten que hay un intersticio legal por donde meterse. ¿Qué sería lo indicado a unos súbditos obedientes históricamente de España? Bueno, acatar nuestra dependencia del Consejo de Regencia. Ahora, ¿qué hace las juntas americanas que van a empezar a pensarse, ¿no? Van a empezar a pensar una estrategia? Bueno, vamos a directamente proclamarnos custodios de estos territorios para Fernando, pasando por encima de los consejos de regencia. Es decir, las revoluciones americanas se van a hacer en nombre de Fernando VII. Y acá es muy importante aclarar esto porque hay algunos escritos malintencionados donde siempre se quiere tomar como poco seria la historia argentina, que somos un país incorregible, que siempre hicimos las cosas mal y que nuestra revolución fundadora es por lo menos curiosa porque es una revolución que se hace en nombre del rey. Bueno, esto es de conocer absolutamente la realidad, los documentos, lo que pasó. Eso es lo que se conoce históricamente como la máscara de Fernando VII, es decir, se dice que la revolución se hace en nombre de Fernando, pero claramente esto es una excusa para no reconocer al poder que existía en España, que era el Consejo de Regencia, un consejo hiperconservador, colonialista, que en realidad la operación
más que reconocer a Fernando, la operación política es desconocer al Consejo de Regencia. Esto es el acto revolucionario que va a pasar de México a Buenos Aires. Esta es la cuestión interesante, ¿no? Fíjense qué diferente, ¿no? De burlarse, de decir una revolución que nace jurando fidelidad a un rey, a decir una revolución que nace desconociendo un Consejo de Regencia que está preparando expediciones para liquidarnos, expediciones militares. Son bastante diferentes la cosa, ¿no? Así es como finalmente van a llegar las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla. Qué diferente hubiera sido si esto hubiera ocurrido en tiempos más modernos, si hubiéramos enterado a los segundos vía internet de que cayó la Junta de Sevilla. Pero acá nos enteramos en el mes de mayo, que la Junta cayó en enero. Y por lo tanto las reacciones se van a producir en mayo. Llegan las gacetas con un barco inglés que se llamaba Miss Slaughter, una fragata, y de alguna manera la inteligencia de los patriotas, que ya estaba funcionando activamente, inteligencia me refiero a agentes, ¿no?, muy infiltrados dentro del gobierno español, van a detectar esas gacetas y las van a conocer antes que el virrey Cisneros. Y por lo tanto esas gacetas circulan dentro del grupo patriota, que ya se empieza a preparar para urgir al virrey a convocar un cabildo abierto. El virrey demora la información, la Gaceta llega al 13 y él demora hasta el 18 la publicación de un bando informando que ha caído la Junta de Sevilla, y ya para ese entonces los patriotas han obrado haciendo copias y divulgando la caída de la Junta y comisionando a delegados para ir a hablar con el señor virrey Cisneros, cosa que no era fácil porque Cisneros era sordo, ¿no? Así que no era sencillo hablar con Cisneros. Había quedado sordo en Trafalgar, además de que había ciertas cosas que por supuesto no quería escuchar, pero tenía una imposibilidad física real del hombre. Así comienza la denominada Semana de Mayo, que es una semana altamente intensa, 18 al 25, el 18 se publica el bando, y ya el 19 se comisiona a los delegados para ir a ver a este señor Cisneros. Era un sábado, ¿no? Y es interesante, le quiero leer un poquito cómo se da el diálogo, ¿no?, entre Cisneros y los delegados, que son Martín Rodríguez y Juan José Castelli. Van a verlo al virrey, el virrey estaba jugando las cartas con sus adláteres, y Castelli interrumpe el juego, le dice: excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército que están en armas a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato. Ustedes se imaginan la cara de Cisneros, ¿no? Un tipo que nadie le había hablado así en su vida, digamos, y menos unos súbditos americanos que le digan que viene a cesar en su mandato. Bueno, le pone una cara, esto lo conocemos todos por el relato de Martín Rodríguez, ¿no?, que el virrey puso de cara de que insolentes, ensaya una frase como: ¿qué atrevimiento es este? ¿Cómo se atropella así la persona del rey en su representante? Este es el más grande atentado contra la autoridad. Castelli lo cortó en seco y le dijo: no se acalore, señor, que la cosa no tiene remedio. Bueno, se va poniendo lindo, ¿no?, el asunto. Señor, le dice además, no hemos venido a discutir con usted. Son 5 minutos de plazo lo que nos han dado para volver con la contestación. Vea usted lo que hace. El fiscal Caspe se asustó un poco, lo lleva al virrey aparte, le habrá hablado al oído, lo habrá retransmitido. Bueno, vuelve Cisneros y le dice: señores, cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo de resultas de este paso. Y bien, puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Así fue entonces que se va negociando la convocatoria final a un cabildo abierto, cosa que no va a ser en absoluto fácil. Cisneros debate mucho con sus socios qué van a hacer. Hay dos estrategias.
Primero, tratar de evitar por todos los medios el cabildo, porque sabían que perdían en la votación. La segunda, el plan B, planteado por los oidores y por el fiscal Caspe, es hacer fraude en la votación. El virrey está de acuerdo con esta opción del fraude. Bueno, y sigue al cabildo. Como se sigue dilatando la convocatoria al cabildo, lo que hace los sectores revolucionarios es hacer una movilización a la Plaza de Mayo, a la Plaza de la Victoria. Victoria era por la victoria frente a los ingleses, ¿no? Y ahí van unos 600 muchachos bajo el nombre de la Legión Infernal, dirigidos por dos pibes que nosotros conocemos básicamente por haber repartido cintas, que eran French y Beruti. En realidad eran jefes de dos batallones de milicias, básicamente de los sectores orilleros, es decir, los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires. Decían que eran mozada de resolución, es decir, gente que estaba bastante decidida a hacer lo que tenía que hacer. Ahí, frente a estos infernales, van empezando a aflojar y finalmente se convoca al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Cabildo Abierto era una especie de congreso del que participaban los vecinos. Vecinos eran los propietarios. Para ser vecino había que ser propietario, y no cualquier propietario, sino tener una cantidad de propiedades más o menos aceptables. Con lo cual, lo que hace el grupo organizado de la Revolución es, como tenían un hombre infiltrado en la imprenta, que era Donado, esta calle de Buenos Aires, Donado, es una calle que ahora les puede llegar a gustar más. Agustín Donado era el imprentero que va a falsificar invitaciones y la va a repartir entre gente no necesariamente propietaria, pero favorable a la causa de la Revolución. De manera tal que la concurrencia al Cabildo del 22 de mayo es manipulada por los sectores revolucionarios. No solo por la invitación, sino porque ponen en las esquinas del Cabildo grupos armados, piquetes, que dejan pasar a algunos y a otros no. Hay como un derecho a admisión, podemos decir. Con lo cual, el Cabildo se arma de una manera más favorable a los revolucionarios. El debate es un debate impresionante, interesantísimo, donde por un lado está el obispo Lué, que es el hombre que ha elegido el virrey, considera que es el mejor orador para plantear la postura virreinal. Tengamos en cuenta que la discusión era, ¿se queda el virrey o se va el virrey? No muchas más vueltas que eso, ¿no? Y ahí comienza entonces el debate, que piden la palabra a muchos oradores, y hasta que toma la palabra el obispo Lué y plantea que es una verdadera insolencia que los americanos hablen de esta forma, ¿no? Dice el señor obispo: no solamente no hay que hacer novedad con el virrey, sino que aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas, y que ésta solo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él. Bueno, estaba ahí el obispo pensando que con esto daba por terminada la discusión, pero se olvidaba que estaba presente el llamado orador de la Revolución, Juan José Castelli, que le dice lo siguiente: a mí no se me ha llamado a este lugar para sostener disputas, sino para que diga y manifieste libremente mi opinión. Y lo he hecho en los términos que se ha oído. Asombra que hombres nacidos, le contesta Lué, asombra que hombres nacidos en una colonia se crean con derecho a tratar asuntos privativos de los que han nacido en España. Lo trata de denigrar a Castelli. Castelli va a contestar de una manera muy particular, diciéndole que si los miembros de un país conquistado no tienen derecho a hablar ni a resistirse a la opinión, entonces que los españoles se rindan ya a Napoleón y terminemos con este asunto. El argumento de Castelli es realmente demoledor, el obispo se queda sin palabras y se llama a votar,
y la votación termina siendo altamente favorable a favor de la revolución, o sea, la destitución del virrey. 67 votos a favor del virrey, 159 en contra. Hay una discusión después ahí en torno a quién debería pasar el poder. Castelli y Belgrano plantean que ese poder debe pasar al pueblo, alguna forma de poder ejecutivo. Los sectores más conservadores plantean que tiene que pasar al cabildo, sector saavedrista concretamente, que es lo que termina ocurriendo. Eso da lugar a que sea en el cabildo donde se cuenten los votos y ahí donde se produce el fraude, directamente en un acta que consta que no es muy difundida ni conocida. Se reconoce que ha sido votado en mayoría la destitución del virrey, pero el acta, muy curiosa, dice: sin embargo, de haber a pluralidad de votos cesado en el mando del excelentísimo señor virrey, no debe ser separado absolutamente de su cargo, sino que debe nombrarse acompañándolo una junta de gobierno, que siga siendo presidida por el señor virrey. O sea, una maniobra que se va a concretar el 24, que es una junta nueva, presidida por el virrey, cosa que es rechazada muy fuertemente por los patriotas, con las armas en la mano, con la gente movilizada nuevamente el 24 de mayo, esa junta cae y el día 25, como todos sabemos, se va a conformar el nuevo gobierno, ¿no? Un gobierno que va a tener como secretario de Guerra y Gobierno a Mariano Moreno, un personaje muy importante que era un guardado, ¿no? Era una figura que los integrantes de la revolución venían guardando, incluso se le pide que no participe activamente del debate del 22. Imagino que Mariano se salía de la vaina por participar, pero se le pedía un perfil bajo, ¿no? Y realmente ahí empieza entonces este proceso de cambio que arranca con la revolución del 25 de mayo de 1810, un proceso complicado, el inicio o un intento de revolución que se va a ver frustrado finalmente, pero que plantea a partir del plan de operaciones de Mariano Moreno un modelo de país completamente revolucionario, ¿no? Un modelo de país donde hay que liberar a los esclavos, hay que hacer industrias nacionales, el Estado tiene que intervenir fuertemente en la economía, se habla de la inclusión, se habla de reparto de tierras, se habla de sublevar al sur de Brasil para liberar a los esclavos, se habla de expropiaciones, ¿no? Ese es el plan de Moreno que tanto inquieta al poder y que termina en la contrarrevolución que lo terminará separando del poder en diciembre de 1810. Es decir, empieza un proceso que, como ustedes bien, tiene un carácter revolucionario porque es un antes y un después. Se termina un modelo virreinal, empieza una forma de gobierno que no puede llamarse todavía a sí mismo un gobierno independentista, sino que usa toda una argumentación jurídica para caminar lentamente hacia una independencia que se va a producir recién 6 años después, ¿no? De lo que seguramente podemos hablar ahora en las preguntas. Quiero terminar con un texto realmente hermoso que escribió nuestro querido Juan Bautista Alberdi. Él escribe una obra de teatro que se llama 1810 y hablando un poco de la situación en la que nos encontrábamos en 1810, es decir, cuando comienza la revolución, donde teníamos a Portugal en Río de Janeiro, porque la corte portuguesa se había mudado después de la invasión napoleónica a Río de Janeiro, Montevideo ocupada por los realistas, Paraguay ocupada por los realistas, el Alto Perú, Chile, rodeados absolutamente, nos animamos a hacer aquella revolución. Por lo tanto, la acusación que caía sobre los revolucionarios, particularmente sobre los Castelli, sobre los Moreno, sobre los Belgrano, era la locura, estaban locos. Entonces Alberdi pone en boca de Belgrano este texto: nosotros somos esos locos, ¿lo saben ustedes, mis amigos? Somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres, que lo mismo en religión que en política, ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo. Somos locos porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de las voluntades. Somos locos porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día.
Somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra. Somos locos porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo fuera de las cadenas, los cañones, el plomo y el crimen. Por eso somos locos, sí. Y si por eso somos locos, yo me lleno de orgullo de ser loco, loco de ese modo. Yo me ennoblezco con la locura de creer como creo, que un sepulcro está acabado ya para nuestros tiranos, que la libertad viene, que el reinado del pueblo ya se acerca y que una grande época va a comenzar. Muchas gracias.